Muy bien. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Arturo, y todo el proyecto que me ha invitado para compartir con ustedes esta meditación, reflexión, tema sobre la Santísima Virgen María. Una de las cosas iniciales que quiero proponerles a ustedes es no perder de vista la palabra relación. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy es mi relación con María de Nazaret en el caminar de la fe. Este tema inspirado primeramente a la luz de conocer y de saber sobre la presencia de María en nuestra propia vida, pero también de cómo nos relacionamos con ella, en qué dimensión, desde qué puntos de vista, desde qué experiencias tenemos nuestra fe fundada en Jesucristo, pero también en el caminar con María, siendo acompañados a través de ella. Yo había preparado una oración, pero ya oramos. Primeramente, ¿quién es María de Nazaret? Algunos breves datos sobre María, pues nació en Galilea y sus padres, según la tradición, fueron Joaquín y Ana. María, por supuesto, era judía, fue educada en la lectura de los libros santos y en la obediencia a la ley de Dios. Un dato importante a tener en cuenta es que también a María un ángel del Señor se le apareció y le comunicó que el Espíritu Santo descendería sobre ella y que de ella nacería el Hijo de Dios. María aceptó este maravilloso destino con estas palabras: hágase en mí según su palabra. Y en aquel instante Jesús fue concebido en su seno. Quisiera empezar con una breve introducción sobre lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica acerca de nuestra creencia y fe en la Santísima Virgen María. En primer lugar, el numeral 487 refiere acerca de María lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero lo que enseña sobre María ilumina a su vez la fe en Cristo. Hay una correlación tanto de Cristo con María y María con Cristo. También el numeral 967 del Catecismo de la Iglesia Católica nos refiere lo siguiente: por su total adhesión a la voluntad del Padre, a la obra redentora de su Hijo, a toda moción del Espíritu Santo, la Virgen María es para la Iglesia el modelo de la fe y de la caridad. Teniendo eso en cuenta, entonces, hermanos, podemos descubrir la ubicación de María en el plan de la salvación. Y esto con el sentido de valorar, pudiéramos usar esta palabra, al arquitecto de dicho proyecto salvífico. Y nos ayuda también a comprender por qué todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Hay que tener en cuenta que la ubicación de María en el plan de la salvación, en la experiencia de la fe católica, en algunas ocasiones se ha visto como no ubicada en el lugar que le corresponde a la Virgen María. Y por eso vamos a tratar de que en esta presentación aprendamos cuál es el lugar que le corresponde dentro de la expresión de fe cristiana católica, el lugar de María. Quisiera empezar con este primer detalle, la relación de María con ella misma. ¿Por qué es importante detenernos en este primer aspecto? Relación de María con ella misma. No podemos hablar de la relación con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo, o de la relación con los demás, si no empezamos primeramente a tener una relación personal con nosotros mismos.
María, como humana, no está exenta de esta realidad. ¿Cómo se relacionó María con ella misma? En primer lugar, fíjense, cuando el ángel le anuncia a María de que ha sido elegida para ser la madre del Hijo de Dios, ella hace una pregunta y la hace precisamente el evangelista Lucas nos lo dice. ¿Cómo será esto posible? Porque María es alguien que requiere entender para actuar de forma responsable. Requiere entender de qué se trata este anuncio, esta elección, este plan de salvación. María es alguien que está abierta a un plan que sobrepasa sus capacidades. Recordemos que el plan de salvación de parte de Dios, específicamente en la vida de María, pues va a sobrepasar sus capacidades que ella tenía. Sin embargo, se atreve a colaborar de forma libre y consciente, como una persona humana, pero integral, integral. Con estos rasgos empezamos a ver que la relación de María con ella misma es una relación que se encuentra en un nivel muy humano, pero también mucho de fe. Y esto nos lleva a ubicar un detalle muy particular en la relación de María con ella misma. Quisiera que nos detengamos en algunas características de esta relación de María con ella misma. En primer lugar, María es mujer con autoestima. María es una mujer con autoestima. No es una mujer que se menosprecia y se hace menos o poco que los demás. Ella se ubica en su dignidad de hija de Dios, pero también en su dignidad de ser humano. Nunca se menosprecia ni se hace menos que los demás. Importante el dato de que María es una mujer segura de sí misma. Como mencionamos en la diapositiva anterior, María, por estar segura de sí misma, también por eso cuestiona, pregunta, quiere saber. La seguridad de María la lleva no a caer en dudas, pero sí en abrazar la realidad de lo que, a qué se va a meter, a qué proyecto es que el Señor la está llamando. También es una mujer que toma decisiones. Recordamos cuando María huye a Egipto con José, y el texto dice, pues era por la noche, huyendo para que no mataran al niño. Es una mujer que toma decisiones. También es una mujer que es valiente, muy valiente, por cierto. Y una mujer valiente que desde el Evangelio de San Juan nos dice que María permanece firme al pie de la cruz, de pie a la cruz con Jesús. Y eso la lleva en su autoestima a ser una mujer con voluntad. Es una mujer valiente y con voluntad. Se atreve a permanecer y estar en las situaciones a veces no tan agradables de su propia experiencia de vida en relación con Jesús. Y también María es consciente de su valor como persona, muy consciente de lo que vale, de lo que es, de la elección que Dios ha hecho en ella. Esta conciencia la lleva entonces también a que nosotros hoy podamos reconocer que María es una mujer con alta autoestima. El otro detalle que quiero compartir con ustedes acerca de la misma relación de María con ella misma es que es una mujer exaltada porque antes fue humilde. La exhortación apostólica del magisterio de la Iglesia, la exhortación apostólica Marialis Cultus, hace un énfasis muy importante acerca de
este tema de la humildad de María. Pero más allá de la humildad de María, primeramente se ha presentado un perfil de María que no corresponde a los datos evangélicos. A veces se nos presenta una María tan sumisa que parece que no tiene carácter ni personalidad. Y el Papa Pablo VI, en esta exhortación apostólica, quiere dejar bien claro que la devoción particular a la Virgen María no debe revestirse de un matiz a veces de presentar a María solo como la sumisa, la que no cuestiona nada, no dice nada, la que se puede volver hasta una manera de indiferencia ante la realidad de lo que pueda pasar en la situación del mundo, etcétera, etcétera. Importante que el Papa en esta exhortación apostólica, y yo quisiera, queridos hermanos, que ustedes cuando tengan oportunidad de leer esta exhortación apostólica, favor de leerla, porque nos da también como este perfil, esta cara de lo que verdaderamente debemos creer en la devoción a la Virgen María. Hay ciertas anomalías y cosas que se han salido de lo que es la sana doctrina en la creencia de la Virgen María, acerca de la Virgen María. Por eso el Papa enfatiza mucho esto en esta exhortación apostólica para la recta ordenación y desarrollo del culto a la Santísima Virgen María. ¿Qué sí es lo que le corresponde a María y qué no? A veces se le han puesto cosas o se le han adjudicado títulos y nombres que de veras que no van de acorde a la personalidad evangélica y al magisterio de lo que la Iglesia ofrece. Entonces, fíjense, en esta parte de María es una mujer exaltada porque antes fue humilde. Se reviste a María con una humildad en dos características. La primera, fíjense, deformada. Esto es algo que ustedes y yo tenemos que estar como muy atentos también para aprender, como mencioné al inicio, a ubicar a María en la humildad que le corresponde. ¿Por qué decimos que hay una deformación a veces de la humildad de María? Porque se ha creído que María es una mujer resignada. No, pues ya me tocó, que yo fui, ya ni modo, así va a ser, yo que tenía otros planes, pero bueno, Dios me eligió para esto, y no es así, esa pudiéramos decir, es una falsa humildad. Verdaderamente la humildad de María emerge en la realidad de reconocerse primeramente como valiosa ante Dios, pero también valiosa como ser humano. La otra manera deformada que nos presenta en falsa humildad es como una humildad incompleta. Y a esto nos referimos cuando a María se le adjudica esta realidad de falsa modestia. Recordemos que la humildad es solo el camino, la glorificación es la meta. Cuando hablamos de que si a María se le ha revestido con una humildad incompleta, es que hace falta algo más, algo más. Y María es consciente de lo que ella es, de lo que ha recibido, de lo que en su propia vida se está gestando o se va a gestar. Y en este acto de humildad, por eso dirá en la misma Sagrada Escritura que María se convierte en la sierva del Señor y también en la madre del Señor. Fíjense, esto es muy importante porque María es humilde porque armoniza estos dos aspectos que se complementan, se complementan. Es sierva del Señor, pero también es madre del Señor. Yo creo que si faltase alguno de estos dos elementos, de estas dos partes que estoy mencionando en la vida de María, entonces esto sería primero una resignación o en un segundo momento soberbia. Como mencioné en lo que dije sobre la humildad,
La sierva del Señor, pues sí, ya me tocó a mí serlo, o a mí me eligieron, resignación. Y María no fue así. No solo se resignó a decir, fui elegida y para esto y a ver qué me va a pasar y cómo van a suceder las cosas de este proyecto de Dios. No fue resignada, sino fue una mujer humilde que abrazó el detalle particular de Dios en su propia vida. También es madre del Señor desde el lado de la humildad, porque no cae en la soberbia de decir con prepotencia, pues yo soy la mejor, soy mejor que todas ustedes, yo valgo más, ustedes no, yo tengo mejores estas características que ustedes. No, eso sería soberbia, enaltecerse. Y María siempre va a apuntar a algo más allá de su propia persona. Es al mismo Dios, a su propio Hijo Jesucristo también. Entonces podemos decir, hay que llamar feliz, feliz a la Virgen de Nazaret. Y me atrevo como a mencionar esto, casi María con su dedo levantado para orientarnos. Todo ha sido gracia de Dios. Todo ha sido gracia de Dios. Y es a Él y no a mí, dirá María, a quien hay que contarle y cantarle gozosas alabanzas. Es a Él, no a mí, dirá María. Feliz a la Virgen de Nazaret, por eso. Y aquí tenemos que estar atentos nosotros. Muy atentos cuando, como mencioné, a veces caemos en una exageración de poner a María en un lugar que no le corresponde. El lugar que corresponde de María en el plan de la salvación es sierva y madre, y todo apunta a la realidad misma de Dios, a la realidad misma de Dios. Entonces, María en su relación personal es una mujer con autoestima, una mujer que es exaltada porque es humilde. Antes de todo es humilde. Otra característica dentro de la misma relación, cómo se relaciona María con ella misma. Es una mujer fuerte que crece en la fe. Y tenemos que poner atención a esto. Es una mujer fuerte que crece en la fe. La carta de San Pablo a los romanos nos referirá: el que es justo por la fe vivirá. Y fíjense, queridos hermanos, la Mariología del Concilio Vaticano II considera que la fe de María fue creciendo progresivamente. El documento conciliar del Lumen Gentium, en el numeral 58, precisamente los padres conciliares ubican a María en esta realidad y reconocen que el acto de fe de María va creciendo, es progresivo, progresivamente. No es que solamente por una infusión que Dios le dio fe y ya. No, María también vive un proceso de fe en su propia vida. Esto nos toca a nosotros en el caminar de nuestra fe, cómo vamos creciendo progresivamente en la fe. Recordemos que crecemos progresivamente cuando hacemos actos de fe. No es que ya se me da, como mencioné, por infusión la fe, sino que crece cada vez que yo me atrevo a hacer actos de fe. En la vida personal hemos de estar como congruentes en esta realidad, en la vida de la espiritualidad. Cada día hacer actos progresivos de fe. Y esto declaran los padres en el Concilio Vaticano II, el Lumen Gentium. Y me gusta mucho esto porque fíjense cómo los padres conciliares ubicaron a María dentro de este documento, no hicieron uno específico solo para hablar de María, porque para ellos la concepción de María es que es miembro del pueblo santo de Dios.
no la ponen aparte, la incluyen en la realidad de pueblo de Dios, María en medio de todo el pueblo. Veamos entonces ahora cómo fue el proceso de fe de María o en María, cómo ocurre el proceso de fe en María. Vamos a enumerar algunos otros aspectos sobre eso. En primer lugar, María cree en la palabra del ángel, cree en el enviado celestial. María cree en la promesa y da un sí total. Atención con esto, el sí que María da no es al ángel, sino a través del mensajero celestial. El sí es a Dios, no al ángel. Y esto nos lleva a tener que puntualizar esta parte de que incluso fíjense cuando rezamos el Ángelus y decimos que hagas en mí según, decimos tu palabra a veces, y no es tú, es su, la palabra de Dios. Hagas en mí según su palabra, el dedo levantado hacia Dios, según la palabra de Dios, según el Logos, dice. Entonces María cree en la palabra del enviado celestial. Segunda característica, el proceso de fe en María. Y es interesante porque el ángel, dice el texto sagrado, dejándola, se fue. Cumplió la misión y se fue. María queda inundada, llena del Espíritu Santo, quizás meditando, reflexionando, pero alegre y contenta de ese mensaje que ha recibido. Pero se fue el ángel y ya no volvió a aparecer más. Desde los relatos de la Sagrada Escritura, no vuelve a aparecer otro mensaje, otro mensajero para María. Solamente eso y ya se esfumó. La fe de María crece al carecer de apoyos sensibles. Nos referimos a apoyos sensibles con aquella realidad de que recuerdan que el ángel le dice, ahí está tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha quedado encinta, embarazada, va a parir un bebé. Hay un signo sensible, visible, entonces María pudiéramos decir, cree por eso también, pero luego, ¿qué pasa? Ya no hay un apoyo sensible después de ese acontecimiento. Y María se atreve a seguir creyendo que el mensaje que ha recibido procede de Dios. Se desaparecen los apoyos sensibles, pero su fe está firme y cree en ese mensaje que ha recibido. Tanto así que empieza a gestarse en su propio vientre al autor de nuestra salvación, Jesucristo. Ese es un segundo dato importante. Ven cómo va como en escala el proceso de fe de María. Cree en la palabra del ángel y también se atreve a creer a pesar de no haber signos o señales o signos sensibles, apoyos donde yo pueda apoyar mi fe. Es una mujer fuerte que cree en la fe y el proceso es el tercero que mencionamos, no hubo para ellos lugar en la posada. Fíjense eso, queridos hermanos. Cualquier persona de nuestro tiempo dudaría entonces que esto no es obra de Dios, porque si fuera de Dios, Él hubiera puesto muchos más interés y medios para que el hijo de él que iban a ser, la persona que lo va aportando, tuvieran todas las comodidades, facilidades, no careciera de nada, todo se le proveyera a tiempo, asistencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, la fe se robustece cuando los soportes racionales parecen opuestos al cumplimiento de la promesa de Dios. Eso es, digamos, como racionalmente todo eso esperaríamos nosotros del compromiso de Dios con María, pues que le ponga todos los medios. Sin embargo, no fue así.
Al llegar a pedir posada, no hallaron, no hubo lugar para ellos. Y María sigue firme y un grado más en su fe. Esto es obra de Dios y por algo acontece, por algo sucede. Quiero seguir creyendo en esto a pesar de que todo se oponga al cumplimiento de la promesa de Dios. El cuarto elemento dentro de esta manera de cómo se relaciona María con ella misma desde la dimensión de la fe es la misma huida a Egipto. Fíjense esto, la fe de María traspasa límites lógicos para internarse en lo increíble. Pues sí, huyan para Egipto, un país extraño para ellos, quizás hasta un idioma, la gente distinta, la cultura diferente. María y José quizás hasta se preguntaban, pero ¿qué venimos a hacer para acá? No vemos ni señales de que dónde puede ser que Dios nos está protegiendo. Todo ese trayecto que hicieron para huir a Egipto, aún así, María valiente, como mencionamos, desde su autoestima, valiente porque sigue creyendo en este proyecto de salvación. Entonces, la fe de María va en ese proceso, traspasa los límites lógicos y se interna y se abandona a lo increíble, a lo increíble. Aún quizás hasta los familiares bien hubieran dicho, pues, ¿qué van a ir a hacer para allá? Ese camino está demasiado peligroso, quédense aquí, tú vas con ese niño recién nacido. Y es quizás la misma realidad de muchas, ahora que vivimos la situación de migración, ¿verdad? Forzosamente, ¿cuántas familias tienen que huir de sus países en busca de protección, de paz, de un bienestar mejor? Y cómo se aferran a una fe en Dios que va acompañando los procesos. Y la quinta situación que mencionamos aquí, aspecto, es que la promesa está muerta entre sus manos. Con esto nos referimos al acontecimiento de la muerte de Jesucristo en la cruz. La promesa que a ella se le hizo de que va a ser la madre del Hijo de Dios, María pare a su hijo y todo el acontecimiento de la trayectoria de vida de Jesús hasta su muerte. Hasta ese momento, fíjense, podemos llamarlo un momento heroico de la fe de María. La fe de María llega a un momento más heroico. ¿Y dónde es? En el Calvario. Hasta para ahí decir, Dios está presente aquí. Dios se hace presente aquí. Lógicamente podemos decir y humanamente, pues esta señora que está creyendo, mire, ya mataron a su hijo, no que era el Salvador, le gritaban y le decían, y ella sigue creyendo, firme en la fe. Aprueba y dice, algo nuevo está por suceder con la muerte de su hijo en la cruz. Nos damos cuenta entonces que tanto la autoestima como la humildad y la fe de María hacen de ella una muy importante mujer que vive en sintonía con sus sentimientos, con su ser de mujer, con lo que cree, pero también con lo que espera. Es una mujer muy relacional. Esta invitación yo creo que la encontramos hoy también, se nos hace a nosotros. ¿Cómo vamos en nuestra vida relacionándonos con nosotros mismos? No podemos buscar otras relaciones con otras personas si no empezamos a relacionarnos con nosotros mismos. Y en aprobarnos y en reafirmarnos en aquellos aspectos que por obra de Dios hemos recibido en nuestra vida. Que hay que mejorar algunos otros, echarle todas las ganas también. Es una manera de cómo yo me relaciono en todos estos aspectos. Preguntémonos cómo estoy a nivel de mi autoestima, cómo estoy creciendo en la virtud de la humildad y si soy humilde, cómo estoy progresando en la fe.
porque nuestra fe infantil o de adolescentes a la edad que tenemos, si seguimos siendo así, pues San Pablo nos exhortará y nos dirá, es que ya ustedes no son niños en la fe, son adultos y así tienen que ser tratados. ¿Cómo hemos crecido en la fe? Muy bien, ahora quiero enfatizar este aspecto que me encantó de verdad cuando estaba preparando esta presentación para compartirla con ustedes. María es una mujer muy feliz, felicísima. Ah, y digo esto porque nuevamente reafirmo lo que a veces solo se nos ha presentado a María como una mujer de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de amargura, rostro doliente, silenciosa. Y al contrario, si hacemos todo un recorrido de la escritura, las veces que nos aparece María es con un espíritu alegre, espíritu alegre. Por eso mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador. La risa de María, sonriente, muy en sintonía con lo que va viviendo en su diario vivir. Mujer feliz. Entonces vamos a enumerar algunos aspectos sobre las alegrías de María. En primer lugar, la alegría de llena del Espíritu Santo y sus frutos, cuando le fue anunciado, ¿verdad? Que va a ser la mamá del Hijo de Dios. María llena del Espíritu Santo. Y no solo podemos decir de los dones, sino también de todos sus frutos, porque el texto sagrado la envolvió, la cubrió, se apropió de ella el Espíritu Santo. Entonces, María llena de mucha alegría en la gracia del Espíritu Santo. Alégrate, le dice el ángel, alégrate llena de gracia. Es también el mensaje que Dios da. Alégrense, alégrense. Otra segunda característica de la alegría de María es que el encuentro de dos mujeres portadoras de vida. Fíjense ese momento. En cuanto oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Pues María es la portadora de la felicidad. Es portadora de la felicidad que lleva en su vientre. Y aún fíjense, sin nacer su niño, cómo irradia, contagia alegría. Isabel y María en su encuentro bello, precioso, cómo emiten alegría. Y por eso entonces también la va a saludar Isabel con tanta reverencia y con tanto respeto para quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme. El tercer elemento entonces es que es la madre del Señor, dice, de mi Señor, dice Isabel, es madre de mi Señor. Una inmensa alegría nos pasa, yo creo, cuando recibimos nosotros algún familiar que no hemos visto por mucho tiempo, la alegría de podernos encontrar, de podernos abrazar, de poderse escuchar. Y algo más, ¿qué es lo que portamos nosotros cuando nos atrevemos a ir de visita a alguna familia o algún conocido, algún amigo? ¿Qué llevamos portando en nuestras vidas? A veces yo digo, si me van a visitar y me van a traer amarguras y tristeza, pues mejor no. Pero si traes paz, alegría, serenidad, gozo, qué bueno. Y yo me preguntaba, cuando hago visitas, ¿qué es lo que quiero llevar? ¿Qué quiero llevar de mí para compartir? Entonces, a la luz de esto que estamos reflexionando, los cristianos debemos de ser hombres y mujeres alegres, felices. Dijo un santo papa, no sé quién fue, no podemos alcanzar la santidad, sino es en clave de la alegría, en clave de la alegría.
El cuarto aspecto de María como mujer feliz es que el nacimiento de Jesús en Belén, María se alegra del nacimiento de su hijo. Mucha alegría, todas las que son mamás y papás, cómo no se alegran después que ven a su bebé en sus brazos, la espera de tanto ha llegado, la alegría del nacimiento también del niño Jesús en la vida de María. Encuentran a su hijo en el templo. Recordamos ese pasaje evangélico cuando Jesús se les pierde en aquella celebración de las fiestas y van de regreso, pero no va el niño. Sin embargo, lo encuentran y mayor fue la alegría y el gozo al encontrarlo que quizás la angustia y la desesperación. Se llena de mucha alegría. Es mujer feliz. También María es feliz y alegre cuando escucha que Jesús lee la escritura en la sinagoga de Nazaret. Importante ese detalle porque fíjense, es como cuando una mamá está escuchando o viendo el desenlace, el desarrollo de su hijo en algún campo. Pensaba en las graduaciones que están ahorita en este tiempo aquí en California, en Estados Unidos. Muchos papás bien orgullosos de sus hijos, de verlos recibirse de las diferentes carreras o de la high school, etcétera. María también en la sinagoga se alegró profundamente de escuchar y ver a su hijo, leer la escritura y aún más compartir la experiencia de lo que esa palabra decía. El Espíritu del Señor está sobre mí. María llena de gozo. Hasta podríamos decir, ese es mi hijo, ahí le echaba porras, ese es. Muy alegre María de escuchar y ver a su hijo. La alegría del Pentecostés. María junto a los apóstoles queda llena de la ruach divina, el mismo espíritu que la había poseído, la había cubierto en la anunciación, en la del Pentecostés ocurre lo mismo. Es el mismo espíritu y quizás María siente esa profunda alegría de la misma que experimentó en la encarnación, en la anunciación. El mismo espíritu vuelve a poseer a María en el Pentecostés, llena de gozo y de alegría. Mujer feliz. Espero que ustedes no sean tan amargados ni tristes y a pesar de eso, hay que atrevernos a vivir alegres y felices porque Dios está con y en nosotros. Muy bien. Quisiera ahora hablar un poquito sobre, ya hemos visto el aspecto de la relación de María con ella misma en estos aspectos relacionales, que es una mujer con autoestima, es humilde, tiene mucha fe, pero también es muy alegre. ¿Cómo se relaciona María entonces? Y a esto me refería, que no podemos relacionarnos con los demás, ni con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino es partiendo de nuestra propia relación. Ahora vamos a ver un momento la relación de María con el Espíritu Santo. La carta a los Gálatas dirá, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer, Y Lumen Gentium en el numeral 56 vuelve a abordar sobre este aspecto. Los santos padres consideran a María como cooperadora de la salvación humana por la fe y la obediencia. Atención con esta palabra. Consideramos a María como cooperadora de la salvación humana, es decir, aquí está lo que yo puedo ofrecer y dar para este proyecto de salvación. Recordamos las palabras del credo que recitamos cada domingo en la Santa Misa, este credo que lo tenemos como profesión de nuestra fe. Define de forma muy magistral cómo es la relación de María con el Espíritu Santo. En primer lugar dice, por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Es una relación íntima, de intimidad con el Espíritu Santo.
Y María, por supuesto, se abre a la acción y gracia del Espíritu Santo en su vida. No se cierra, se abre tanto en su ser de mujer, de hija de Dios, toda su persona se abre a esta gracia. Por eso en el credo quedó así muy señalado la definición, cómo lo definimos, que por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Cuando habla de encarnó, no es solamente de que en su vientre, encarnación tiene que ver con toda la esencia de María como mujer, de María como hija, de María como humana, de María como amiga, como vecina, todo su ser. La relación del Espíritu Santo no acontece solo en un apartado de María, en su corazón o en su vientre, no, es en todo su ser, en todo su ser. Y por ende, también en la manera como se relaciona con los demás. Quien se deja poseer, portar por el Espíritu Santo, siempre va a ser portador de buenas nuevas, portador de mucha alegría, transmitirá paz, confianza. El otro aspecto que señalamos en esta relación con el Espíritu Santo es que la Virgen de Nazaret, y utilicé esta palabra quizás no tan acertada, pudiéramos decir, en la realidad de la teología, pero se puede mencionar, la Virgen de Nazaret es bautizada en el Espíritu Santo. Y por eso decimos que penetra todos los poros, su piel, el Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Es bautizada. Recordamos cuando somos bautizados, ahí se nos da la gracia llena del Espíritu Santo. Dones, frutos, regalos, viene todo a nosotros. Por eso afirmará San Pablo, somos templo del Espíritu Santo. No solo es donde me cayó el agua, aquí en la cabeza o en el corazón, es todo mi ser queda bautizado en el Espíritu Santo. Entonces, una relación de María con el Espíritu Santo de intimidad, de apertura y de confianza, que es el Espíritu el que actúa. Veamos ahora, fíjense cómo voy a presentar ahora esto. Debimos haber empezado relación de María con Dios Padre. Sin embargo, no lo quise hacer así porque quiero que tengamos muy presente que la relación del Espíritu Santo con María ocurre desde este momento de la anunciación, desde allí. Y luego es que ya María entonces va a ir como intimando más en esta misma esencia de la relación con Dios Padre. Y el texto de Isaías, capítulo 7, 14, nos dirá, el Señor está contigo y en ti. El oráculo de este profeta, el Señor de los cielos y tierra va a morar en medio de su pueblo. El texto dice, Immanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo fue el saludo del ángel a María? El Señor está contigo. Hoy nosotros pudiéramos agregar, y también en ti, no solo contigo, está en ti, contigo y con ti, María. Y vamos a abordar estos aspectos, cómo es la relación de María con Dios Padre, o cómo es el Dios de María, en el Dios en el que ella cree. Primeramente, es un Dios salvador, es un Dios salvador. Mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, dirá María en el cántico del Magnificat. Es un Dios que salva, es un Dios que ve la necesidad de un pueblo oprimido, un pueblo esclavizado y que envía al autor de la salvación, pero también de la liberación, Salvador. Es un Dios salvador, en el Dios que María cree. También María lo llama Señor. Fíjense ese detalle también del mismo cántico evangélico. Mi alma alaba a el Señor, a el Señor. Lo llama Señor. Es un Dios poderoso
María cree en el poder de Dios. Desplegó la fuerza de su brazo. Es un Dios poderoso. Este Dios poderoso que acompaña a su pueblo en todo el peregrinar de sus propias vidas y experiencias. Es un Dios que derriba a los poderosos y enaltece a los humildes. Enaltece a los humildes. Es decir, ubica en su lugar la realidad de cada persona, de cada ser humano. Pero también el Dios de María, en el que ella cree, es un Dios misericordioso. El mismo cántico expresará: su misericordia alcanza de generación en generación a los que lo buscan. Misericordioso, es decir, infinita la misericordia. Ese es el Dios de María. No lo ve tanto como un Dios lejano, perdido, que cierra sus ojos, tapa sus oídos, no se hace cargo de nosotros, sus hijos. No, para ella, el Dios en el que ella cree es siempre misericordioso. Ahora veamos la relación de María con Jesús, palabra. Y lo vamos a abordar desde 4 actitudes. Desde 4 actitudes. La primera es la escucha de la palabra operante de Dios. María escucha la palabra operante de Dios. Y entonces contestará: hágase en mí según su palabra. Hágase en mí según su palabra. Atenta a la escucha. María pone atención al mensaje del enviado celestial. Atenta, escucha. Y esta cualidad o esta actitud en nuestra relación con Jesús palabra, debemos de, queridos hermanos, profundizarla en nuestra propia persona. En la misma actitud de oración, fíjense cómo llegamos a veces a la oración solo hablando nosotros y no dejamos que Dios hable. No permitimos escuchar la palabra operante de Dios. Y esta actitud debe de ser también una manera de cómo nosotros debemos ir modificando nuestra manera de cómo oramos. No es solamente hablar y hablar. Jesús lo referirá. Pues es que ustedes creen que a fuerza de mucho hablar, refiriéndose a los fariseos, que Dios los va a escuchar. También hay que callar. María tiene esa actitud. Escucho, silencio y dejo escuchar a Dios. Otra actitud es creer en la palabra y actúa según su fe. María cree, como mencionamos anteriormente, cree en la palabra de Dios. Y por eso es bienaventurada por haber creído. Le dice Isabel: eres tú bienaventurada porque has creído. La fe y la alegría son inseparables. Dos cosas que no se pueden separar. Si hay fe, va a haber alegría también. Cree en la palabra y actúa según su fe. Otra actitud es que María memoriza la palabra. Fíjense esto. María memoriza la palabra. Así se relaciona también con Jesús palabra, porque el cántico del Magnífica fue tejido de textos bíblicos. Como dijimos en la definición, ¿quién es María de Nazaret? Pues fue una mujer que nació en Nazaret de Galilea, pero también que conocía de los libros santos de Dios y de todo lo que su cultura, de todo lo que en ese momento también se les permitía ir aprendiendo acerca de Dios. Memoriza la palabra. Yo me preguntaba, a ver, ¿cuántos son los citas bíblicas o versículos que me sé? Y ustedes, ¿cuántos se saben?
No, pues que ahora como el internet es más fácil, aquí lo encontramos. Hay que memorizar ciertas frases bíblicas o citas bíblicas. Es más, yo creería, hermanos, que estamos invitados a memorizar frases de la Biblia que nos hacen tener a nosotros una identidad, una identidad. ¿Qué te identifica a ti de todo lo que lees en la Biblia? ¿Qué es aquello que a usted la identifica con algún texto sagrado? Memoriza la palabra. La próxima vez creo que vamos a hacer un examen de memorización. Y el cuarto actitud es que María, en su relación con Jesús palabra, ella vive la palabra. Vive la palabra. No solo la escucha, no solo la cree, no solo la memoriza, sino que la vive, pudiéramos decir, la pone en práctica. María ha escuchado y cumplido la voluntad del Padre. Vive la palabra. Quisiera ir terminando esta parte sobre, ahora veamos la dimensión, cómo María se relaciona con los demás. Cuando hablamos de los demás, vamos a mencionar tres escenarios importantes en la vida de relación de María con los demás. En primer lugar, con su esposo José. ¿Cómo se relacionó María con José? Y yo creo que la relación de María con José empezó pues como un noviazgo, creería yo. Se enamoraron, ahí se echaron ojitos, voy a decir, quizás se mandaban un papelito, algo, pero María también supo del amor de persona a persona, cómo se relacionó con José. Hoy en día pudiéramos decir cómo le endulzó el oído José a María. Pues tuvo que haber una relación verbal, una cercanía, un acercamiento. En el plan de salvación, afirmamos y decimos que José y María son uno en el plan de Dios. Una virgen desposada con un varón de la casa de David llamado José, dirá el Evangelio. Entonces, ¿cómo es esa relación? De mucho respeto, yo imagino la relación de José y María como una relación también alegre, una relación de dos seres humanos que están en un proceso de descubrirse uno al otro en su relación de noviazgo, algo muy humano, no nada de poner ciertas cosas como prohibiciones, aunque las habían, pero yo no creería de que la relación de María con José hubiese sido vista solo desde un punto de vista de lo prohibido. No, también la relación de José con María fue una relación capaz de transmitir y de darse la confianza, la sinceridad, la apertura de escucharse uno al otro. Entonces, en el plan de salvación no son dos, son uno, porque a los dos se les fue escogido también para este plan de salvación específico. ¿Cómo se relaciona María con Isabel? Y estos tres aspectos que estoy mencionando ahorita, hermanos, por favor, tengamos la manera de abrir nuestra mente a pensar en otros escenarios, tanto de la Biblia como en nuestra propia experiencia de fe. ¿Cómo se relaciona María con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los enfermos, con los pobres, con los tristes, con los sacerdotes, los religiosos, la religiosa? ¿Cómo se relaciona María con todos estos diferentes escenarios de grupos de personas? Ahora quiero hablar sobre cómo María se relaciona con Isabel
Atiende a Isabel con rapidez, fíjense, muy atenta, pudiéramos decir. Surge en María no como mandato, sino un deseo interior de atenderla. Apenas recibió el anuncio, María dice, aprisa sale corriendo para allá a las montañas de Judea a buscar a Isabel. María no duda, actúa con decisión. Entonces así es la relación de María, una relación con Isabel de mucha entrega, de mucha decisión, de mucho cuidado. Cuando yo hablo de todos estos aspectos, pienso también en nuestra propia manera. Así se relaciona María con nosotros. Madre, mujer, amiga, confidente, compañera de camino en la fe, que está solícita allí para ayudarnos y estar con nosotros. Ahora fíjense ese detalle, ora con los discípulos apóstoles. En el acontecimiento de Pentecostés, ora en comunidad en el cenáculo. Pocas cosas, fíjense queridos hermanos, crean vínculos, como vínculos tan profundos como cuando oramos juntos. Yo pienso también en esta dimensión de cuando compartimos los alimentos en una mesa. Eso crea vínculo también, el orar juntos, el que la familia tenga un tiempo para disfrutarse uno al otro, eso crea un vínculo y una relación. María también estuvo en esos acontecimientos y esos momentos. Ora en comunidad, ora con esperanza, ora con perseverancia. En este cenáculo pudiéramos decir, los discípulos no oran a María, sino con María. Fíjense esa expresión que tenemos también que aprender a encarnarla en nosotros. Vamos a orar, no en esta dimensión de lo que mencionamos, los discípulos están atentos que no oran a María, oran con María, con María. ¿Cómo se relaciona María entonces con nosotros en nuestra vida? En los diferentes aspectos, áreas de nuestra vida o incluso de nuestra propia iglesia. Y aquí quiero entonces ahora compartir con ustedes mi relación con María de Nazaret. Esto lo hago desde la experiencia personal, mi manera de cómo yo me relaciono con María. Esto es como una propuesta para que cada uno de ustedes también puntualice cómo es su relación con María de Nazaret. Desde qué aspecto, desde qué dimensiones, cómo me relaciono yo con ella. Incluso la relación con María tiene que ver en cómo yo la llamo, si madre, amiga, confidente, etcétera, etcétera. En primer lugar, yo les comparto que mi relación con María de Nazaret es desde la vivencia del Evangelio. Y esto a la luz de que hemos y he también crecido en esta dimensión de enriquecerme en la experiencia de relación con María desde el Evangelio. La María del Evangelio, que como mencioné, es una María alegre, feliz, valiente, segura de sí misma, que empuja a que haya algo esperanzador, que cree en un Dios que es vida. Desde el Evangelio, si hacemos un perfil de María, estos pudieran ser muy importante no olvidarlo. Y para mí eso me da vida en la relación con María porque es alguien que a la vez es humana, pero que también vivió la experiencia de encuentro con Dios a través de Jesús, palabra del Evangelio. Como mencioné, vive la palabra, vive la palabra. A la vez, esta manera de relacionarme con María se convierte como en un reto desde la dimensión evangélica, porque no es solamente la predicación en la misa o este tema aquí, el asistir las diferentes realidades del ministerio, cómo encarno como María ese evangelio portador de vida.
El segundo aspecto que comparto es desde su ser de mujer. Fuerte, alegre, valiente, feliz, segura de sí misma, cree y espera. Esto me lleva a ver que también en muchas mujeres que he conocido, pienso en mi mamá, su don de ser madre, y yo creo que a la luz de mi mamá y mi papá, yo también tuve experiencia de conocer de María de Nazaret. Y mi mamá siempre me decía y me sigue recordando, recuerda, María también es mujer como yo, y como yo también fue madre. Y entonces como madre es fuerte, valiente, alegre. Y una de las cosas que mi mamá me dice, aunque tú seas sacerdote, yo sigo siendo tu madre y puedo exhortarte y corregirte y decirte, sí, María también. Yo pienso que el hecho de que ella fue elegida como la madre de Dios no quitó, no borró de ella su ser de ser madre, hasta quizá de llamarle la atención a Jesús y de corregirlo y de exhortarlo. Entonces, cuando veo a María en la dimensión de todo su ser integral de mujer, eso da como más confianza a acercarse a ella, a poder creer que acompaña el caminar de mi propia fe, de la experiencia de fe. Y el tercer dato, cómo me relaciono yo con María de Nazaret, es desde su vocación y misión. Fue elegida para una vocación específica. María tuvo un llamado vocacional, si pudiéramos decir así, una invitación. Y se atrevió, pensaba en mi ministerio de vocación como sacerdote, cómo Dios cada día sigue invitándome a esta vocación y cómo yo sigo respondiendo, hágase, hágase según a ti, hágase según tu voluntad. Y la misión, María, ni crean que quizás pensó que todo iba a ser color de rosas, miel sobre hojuelas, no. La misión a la que ella también fue enviada en su realidad de madre y de mujer no le fue tan fácil. Y esto me deja ver a mí que también el mismo seguimiento de Cristo nos lleva a eso, una misión que a veces traspasa realidades racionales, incluso emocionales, pero que el Señor sabe hacia dónde dirigirnos, pero hay que atreverse a reconocer que es la misión de Dios, no mi misión. María fue enfática en eso, es la misión de Dios en mí y voy a permitir que esa misión se realice. Muy bien, para finalizar, nada más quiero terminar como a manera de conclusión, recordando las palabras de Mateo en el capítulo 1, verso 20, como el ángel le dice a José en el sueño, no temas en recibir a María, porque todo lo que en ella acontece proviene del Espíritu Santo. Así como María no se centra en sí misma, sino en Dios su Salvador, y entona un himno de alabanza al Señor, el verdadero discípulo canta con alegría al Dios que ha hecho misericordia en su historia personal. Si en María ocurrió la misericordia de Dios, fue en su propio ser de persona humana, de mujer. También en cada uno de nosotros, queridos hermanos, también Dios manifiesta su misericordia en cada una de nuestra historia personal. Y si tuviéramos que escribir cómo se ha manifestado la misericordia de Dios en mi persona, cada uno sería un buen ejercicio poder hacerlo y poder elevar como María proclama mi alma la grandeza del Señor. No temamos en atrevernos a concebir a María con estas realidades que yo he mencionado. Desde su autoestima nos invita a vivir en esa dimensión. María en su relación con ella misma, en su relación con el Espíritu Santo, en su relación con Dios Padre, con Jesús, con los demás. No temamos en ver otra realidad y de conocer y aprender verdaderamente la esencia de lo que es la Virgen María.
Muy bien. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Padre Eliezer. Vamos a pausar la presentación para abrir el diálogo con las personas que nos acompañan. Es una presentación de la Santísima Virgen muy rica y llena de vida y de dinamismo. Y yo creo que eso sí debe de provocar reacciones en nosotros, en el corazón, emociones del espíritu provocadas por la palabra de María. Entonces, quien quiera compartir algo, una experiencia, quiera reforzar algo que Padre Eliezer ha mencionado, o quiera hacer alguna pregunta también sobre esta presentación, este tema, sobre algo relacionado con María, pues ahora es el momento. Adelante. Adelante, Nuria. Buenas noches, Padre Arturo, y buenas noches al Padre Eliezer. Primero agradecerle al Padre porque la verdad que esta presentación me sorprendió. Me parece muy interesante la forma que él la hizo. Primero, relacionando a María, valga la redundancia, como con una relación. O sea, eso me encantó. Y lo segundo es que me parece que la parte que él empezó de cómo debe verse María, súper interesante también, porque nosotros como católicos muchas veces el tema de María puede uno decir que es un poco polémico en el sentido que los católicos nos critican mucho de que adoramos a María, de que esto, de que el otro. Entonces esto que presentó el Padre a mí me ayuda mucho personalmente, como para poder tener más herramientas a la hora realmente de formular alguna respuesta o ver algunas otras cosas. Y quería compartir una experiencia que me hizo pensar hoy el Padre. Cuando yo estaba más joven, yo decía que yo no amaba a María. Entonces a mí me costaba mucho rezar el rosario porque yo no le encontraba sentido a repetir y repetir una oración. Curiosamente me pasó una experiencia hace como unos 6 años que me tocó iniciar unos retiros y precisamente me tocó un tema de María. Y entonces estaba pasando por una situación también difícil con mi mamá y yo dije, ahí digamos, empecé a descubrir que si uno no tiene la imagen de como Dios es Padre y María es Madre, si uno no tiene la imagen de la mamá sanada, yo no tenía esa conexión con ella. Y ese tiempo que yo estuve en ese taller, yo decía, Dios me tiene aquí para un propósito. Y yo empecé a sanar esa imagen de mi mamá y hice una relación con María. Pero lo curioso es que yo pensé que solo había sido eso. Bueno, no es muy poco, pero pensé que solo había sido eso. Y hoy escuchando lo que el Padre decía, llegué a la conclusión de que también María estuvo ahí enseñándome en silencio, en un silencio que ella María nunca ha sido como figurante en el sentido que ella no quiere sobresalir más que Dios, pero pensé en eso, en toda la descripción que daba el Padre de cómo era María, de feliz, de fuerte, y digo yo, pero si yo aprendí eso, y lo aprendí a la par de ella en silencio, y hasta ahorita estoy cayendo en conciencia. Así que muchas gracias, Padre Arturo, primero a usted porque por estas formaciones y al Padre Eliezer de verdad por la charla. De verdad que está muy, muy completa. Muchas gracias. Su micro, Padre Arturo. Su micrófono está apagado, Padre Arturo. Ay, gracias. Gracias, Nuria, y gracias a Virgilio, ¿verdad? En el chat está Lua Lara y nos dice, muchas gracias por este gran tema que me hace reflexionar sobre mi relación con María, además del aprendizaje de hoy. ¿Qué opina de las personas que afirman haber visto a la Virgen?
Saludos al Padre Elías. Yo creo, como mencioné en la parte inicial y fue la invitación que yo les hice, a veces en la Iglesia Católica le hemos adjudicado y puesto a María tantas cosas que no le corresponden, ni son de ella. Tengamos cuidado cuando afirmamos estas cosas de visiones, etcétera, etcétera. Yo les invito a que ustedes tengan la gentileza de leer el documento conciliar, la exhortación apostólica a Marialis Cultus. Allí en su momento, el Papa Pablo VI invita a toda la Iglesia a una reflexión seria, digo yo, y hasta muy consciente de lo que sí debemos creer de María, de lo que no debemos creer, y el Papa es muy enfático en decir, hay ciertas cosas que se deben corregir, purificar, y hay otras que se tienen que sacar, porque caeríamos en esta dimensión de idolatrar a María. Con lo de las visiones de la Virgen María, yo creo que la misma Iglesia es muy prudente en eso. La palabra prudencia nos lleva primeramente a que debemos de ser conscientes y respetar lo que la Iglesia nos invita a creer. Hay algunas apariciones marianas que han sido aprobadas por la Iglesia, otras no, que están en procesos, en estudios, porque no queremos caer en esta dimensión de un fanatismo sobre la Santísima Virgen María. Y más, yo creo ustedes y yo, hermanos, hermanas, somos conscientes de que no hemos de estar buscando querer ver a la Virgen para creer en ella. No. La experiencia de María, más allá de que si la veo o no en visiones, radica en lo que ella misma señala. Hagan lo que Él les diga. Portadora de Jesús, encarna en su propia vida a Jesús palabra. Eso nos llevará en poder, como Jesús dirá en el mismo Evangelio. Entonces, quien me ve a mí, ve al Padre, dice Jesús, pero también en la vida de la iglesia, de la comunidad, de la familia. Y yo respeto la manera en que cada uno de ustedes pueda tener su relación personal con María, pero por favor, tengan la delicadeza de no caer en fanatismos o en estar exponiéndose a ver cosas que no son. Tanto la Sagrada Escritura como el Magisterio de la Iglesia son las dos fuentes en donde nos ayudan a qué es lo que estamos creyendo de María. Ahí les dejo esa tarea. La próxima vez que el Padre me invite, vamos a hacer eso también. ¿Leyeron Marialis Cultus? Léanlo, por favor. En el internet la van a encontrar. Y eso nos va a abrir un panorama muy grande sobre nuestra fe también en la Virgen María. Subí el documento al chat pues ya hace un rato para que quien lo quiera descargar desde allí a sus dispositivos. Y lo voy a volver a subir porque parece que unas personas que llegaron después no lo van a poder descargar. Pero mientras tanto, si hay otras preguntas o comentarios que quieran hacer. Buenas noches. Mi nombre es Virgelia y solamente le quiero dar las gracias al Padre Eliezer López por su tema, María. Fue un tema diferente que he escuchado otras veces de nuestra Madre María en algunas sus características, mujer valiente, alegre,
Me gustó mucho y creo que tengo mucho que aprender de nuestra Madre María. Ante todo, yo creo que tengo mucho que aprender la humildad de nuestra Madre María, su fe, su obediencia. Y yo creo que es algo que Dios me invita hoy acerca de nuestra Madre María. Todas esas características, mujer alegre, sonriente, me encantó. Muchísimas gracias, Padre, y que Dios nos ayude para aprender esas características tan hermosas de nuestra Madre María. La fe y la obediencia, pero su alegría, su valentía. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Virgelia. Las hermanas de Santa María dicen en el chat, gracias por abrir estos espacios formativos. Muy buen tema. Esa es María, no como la pintamos. ¿Alguien más quisiera compartir, preguntar? Bueno, pues yo también quiero agradecer al Padre Eliezer por el compartir con mucha profundidad, muy amplio el tema y me siento comprometida, honestamente, al haber escuchado la, la presentación también de poder llevar esto y compartirlo, porque es cierto, a veces, así como se tienen imágenes equivocadas de Dios, pues también de María, y es importante rescatar esto para que se enriquezca pues toda la iglesia, ¿verdad? Que podamos darnos cuenta quién es María, que podamos aprender de ella, vivir como ella también nos enseña a vivir. Y me gustó mucho la última parte, mi relación con María de Nazaret, revisar cómo me relaciono yo con ella. Y también darme cuenta, me llamó mucho la atención, los discípulos oran con María. También eso llama mucho la atención y me hizo pensar en el apostolado del cenáculo misionero, ¿verdad? Como esto también es un regalo grande que tenemos y que hay que vivirlo, hacer vida lo que aprendemos. Gracias, Padre Eliezer. Con gusto. Yolima Barraza dice en el chat, gracias Padre Arturo y Padre Eliezer por este tema sobre la Santísima Virgen María. ¿Hay comentarios o preguntas adicionales que quieran hacer? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pues me gustaría hacer un pequeñito comentario. Qué hermoso es siempre el tema de nuestra Madre Santísima, es bello, por más pequeño o grande que se exponga. Y qué hermoso es ver y saber de sus cualidades de nuestras madrecitas, de sus virtudes. Y también el compromiso que uno tiene de tratar de imitarla, porque al diario de uno qué difícil es, y más cuando uno tiene hijos con caracteres diferentes y esto te motiva a ver cómo ella actuaba en esos momentos como mujer, y también qué bonito que te está acompañando en cada momento como madre. Y sí me voy a hacer un listado, qué tanto yo me he relacionado con María y de qué forma lo estoy haciendo. Fue muy profundo esas preguntas para mí y ante todo ver en qué la estoy imitando, ver sus virtudes majestuoso y ante todo lo que me sorprendió mucho, que a nuestra Santa Madre María, yo creí que la fe se la había puesto Dios también especialmente y no, tuvo que vivir al diario como uno lo vive, irse guiando, ir esperando, ir discerniendo, ir creciendo,
Ay, eso fue muy importante y ante todo, pues por una circunstancia que ahorita estoy pasando, esto es de mucha fortaleza para mí, para ir tomando esas decisiones así. Y me llegó este tema en el mejor momento de mi vida ahorita. Gracias. Dios me lo bendiga, Padre.